Bienvenidos a este podcast en vivo. Mi nombre es doctora Cassie Talbot y bienvenidos al podcast de Life. Tenemos una invitada maravillosa aquí hoy con nosotros, Nandi Luna, quien hablará sobre la experiencia afromexicana de Veracruz, México. Bienvenidos, Nandi. Hola, muchas gracias, Cassie. Gracias por la invitación. Gracias. Primeramente, quiero preguntar a usted, ¿dónde naciste y dónde creciste? Bueno, yo nací en Tlacotalpan, Veracruz, que es un pueblito pequeño del estado de Veracruz, que está en el sureste de México, en el Golfo, que es pues el mar. Y crecí en Jalapa, Veracruz, que digamos es una ciudad un poco más grande, aunque sigue siendo pequeña, que es la capital del estado de Veracruz. Donde nací, Tlacotalpan, realmente está cerca de un río que se llama el Río de las Mariposas. En lengua indígena se le llama el Papaloapan, que papalotl no tiene que ver con las mariposas. Y la ciudad de Jalapa, la capital, está como a como 2 horas del mar. Y describe su hogar y su familia y su herencia afromexicana. ¿Ustedes platican sobre esta herencia o tenía que averiguar usted sola? ¿Cómo encontraste esa historia de su familia? Bueno, es una historia muy interesante porque justo como lo mencionas, en México, desgraciadamente, hubo históricamente una invisibilización de la población afrodescendiente, ahora afromexicana. Entonces yo crecí en una familia afrodescendiente, pero no me di cuenta hasta que fui a la escuela, hasta que crecí y me señalaban, ¿no? Era así como, y yo también me sentía diferente, o sea, algo no era igual a las demás personas de la ciudad. Entonces, primero comenzaba como por lo físico, ¿no? Que le podemos llamar el fenotipo. En mi familia, la mayoría tienen un fenotipo afro, ¿no? Tienen su pelo chino, son muy morenos, pero entonces habíamos otros que no lo éramos. Y era muy extraño porque también nos decían, pero ¿cómo es que son familia? O sea, él es tu tío, ella es tu abuela, ¿no? Él es tu abuelo y yo, sí, sí son, sí, sí lo son, ¿no? Solamente que pues nos vemos diferentes. Dudaban, ¿no? Como de que realmente fuéramos familia de sangre. Pero cuando uno es pequeño, no, bueno, yo no me daba, o sea, no sabía que eso era malo, ¿no? O que la gente lo veía mal. Entonces, luego en la escuela me di cuenta eso, que era diferente mi cultura, ¿no? Mi aspecto quizá era más similar al de los chicos con los que iba, pero, por ejemplo, mis padres son bailadores, ¿no? O sea, en nuestra familia el arte, la danza y la música es lo principal. Y entonces los papás de mis compañeros pues eran empresarios o no sé, psicólogos, ¿no? Trabajaban de algo y así, ¿y ustedes qué hacen? Y yo, no, pues nosotros bailamos. Entonces era así como, ¿qué? Y entonces me empecé a sentir diferente. Primero me sentí mal, o sea, como muy excluida y discriminada, porque me relacionaban como con la pobreza, con pues lo malo, ¿no? O sea, como malo, ¿no? Eh, pero después decidí investigar, o sea, dije, pero ¿por qué somos tan diferentes? No me quedé como con el dolor, sino que dije, voy a investigar. Y entonces empecé a preguntar a mi familia y me di cuenta que mi familia también no se quería reconocer como afrodescendiente por el racismo que ellos vivieron cuando eran jóvenes también, ¿no? O sea, simplemente se camuflajearon, era como, pues solo somos muy morenos o solo somos así, ¿no? Sí, y ya. Y yo así de, no, pero tiene que haber una razón. Y entonces fue que me puse a investigar ya cuando estaba en la universidad. Dije, yo tengo que investigar por qué, ¿no?
Y es lo que hago ahora, ¿no? Dedicarme a investigar de dónde viene esta herencia afro en mi familia y pues al final ahora puedo ver la de todo México. This episode is sponsored by The Life Network, where we focus on melanin history, culture, and wellness. Please support our products that represent history, culture, and wellness. We have king and queen shirts that represent our history and the greatness that we have in our culture for thousands of years. We also have confident shirts that give a message of positivity and bring value to our self-worth. We also have Confianza shirts to represent the Hispanic and Latin community to bring together Black and Brown unity. You can find our products on 2 different platforms. 1, our website, and 2, Etsy.com. Our website, life, L-Y-F-E, -network.com. You can also check out Etsy and type in The Life Network. If you have any questions, we do have a number available on our website, so please feel free to contact us today with any questions. So support us today and enjoy the rest of the episode. Y ¿cuál fue tu clase favorita en la escuela? ¿Fue historia o solamente fue historia después de su experiencia con sus compañeros? Sí, fue después. La verdad es que yo soy muy inteligente, tengo que reconocérmelo. Me gusta mucho aprender, o sea, tengo una fascinación por conocer, por saber, ¿no? Entonces, justo sí me gustaba historia, pero por esto, ¿no? O sea, porque decía, wow, venimos de aquí, hacemos esto. Pero después, cuando entro en toda esta investigación de mi raíz afro, me doy cuenta que era una mentira. O sea, la clase de historia en México está muy enfocada a quitarte tu raíz indígena y afro, ¿no? Es al contrario, ¿no? Hay esta idea del mestizaje en México, que la escuela es quien lo transmite. O sea, entramos ahí y entonces nos enseñan a ser mexicanos, pero mexicanos como ellos quieren, ¿no? Que son estos mexicanos eh, españoles, ¿no? Como entre europeos e indígenas, pero indígenas no de ahora, sino indígenas como del pasado. O sea, te hacen que digas, ah, yo soy azteca y español, nada más. Eso te enseñan en la escuela. Y después pero no, no, es mentira, ¿no? ¿Dónde quedamos todas las otras culturas y otras etnias? Entonces, sí, historia era mi materia favorita, pero después me di cuenta que era la más dañina de todas. Entonces, ellos no practicaban nada sobre historia africana allá en México, en Veracruz. No, nada. Solo mencionan la llegada de las personas esclavizadas de África y ya, y es como un dibujo y ya está, o sea, como si nunca hubiera pasado. Eh, es muy interesante porque hasta el momento, digamos que de unos, ¿qué será? 15 años hasta ahora, es que se ha hecho el esfuerzo por muchos colectivos afromexicanos por modificar los libros, lo escrito, y que los maestros también tengan la historia, porque los maestros alguna vez fueron alumnos. Quiere decir que aprendieron igual que nosotros, ¿no? Les dijeron, las personas africanas eran esclavas, llegaron y ya. Y ahí, y desaparecieron, ¿no? Qué chistoso, porque además en México, al ser el primer puerto de entrada, ¿no? De las personas esclavizadas de África, Veracruz como primer lugar, hubo un momento en que la población africana en México era más del 80%. Entonces, ¿cómo puedes explicar que de repente desaparecieron, ¿no? O sea, sí, ya no están, no existen. Y todo así como, bueno, ¿y qué pasó? Entonces, pues un poco esa es la historia de que no está presente en nuestra educación, pero ahora lo bueno es que gracias a muchos investigadores, justo estaba viendo una conferencia de eso, que están modificando los libros, porque también mencionan mucho lo de las razas, ¿no? En un libro, y es así como, las razas no existen, pero si tú pones la raza escrito textualmente,
empieza a entrar al imaginario y entonces ese niño lo sigue reproduciendo y sigue y crecemos pensando que existen razas, ¿no? Entonces están haciendo un montón de modificaciones que creo que es algo muy positivo, pero lo que nos hace falta es incluir nuestras historias que no son del pasado, o sea, como que es como si fuera nuestro pasado, sino como del presente, ¿no? Lo que somos. Completamente de acuerdo. Yo digo a mis estudiantes, like, somos la misma raza, just diferentes cantidades de melanina por el sol o la falta de sol, pero la sociedad nos trata como hay una jerarquía. Ujú. Si, no, si somos la misma raza, pero hay racismo, tenemos que platicar sobre raza y las consecuencias. Exacto. Durante su proceso de aprendiendo sobre la colonización de México y la independencia, ellos platicaban sobre gente afromexicano que participaba en eso o solamente había like, la historia de los españoles. Exacto, solo la historia de los españoles. Es lo único que nos dicen, ¿no? Y en ese momento de los criollos, que eran los españoles, pero que ya nacían en México. O sea, seguían siendo europeos, pero ya habían nacido en México, entonces tenían como otro tipo de poder. Y digamos que ellos fueron los que construyen toda nuestra historia. O sea, ellos se vanaglorean y así de, nosotros, y eso es lo que te enseñan en la escuela. Eh, Dejan muy a un lado los ejércitos, muy a un lado todo el movimiento pues campesino, ¿no? Que había, y evidentemente nunca se menciona a la población afromexicana y muy poco a los indígenas, ¿no? O sea, como que ponen uno o dos. Pero yo igual luego estudiando, en general, bueno, para empezar, el primer presidente de México, como formalmente que no fuera español, era afromexicano, que es Vicente Guerrero. Pero entonces sí sabemos de Vicente Guerrero, pero no sabemos que era afromexicano, o sea, que él era afrodescendiente en esa época, porque afromexicano, este término ya es actual, ¿no? Ya es como un término actual contemporáneo, pero era afrodescendiente. O, por ejemplo, José María Morelos y Pavón, que también está en nuestros billetes de 50 pesos, no, tampoco, o sea, sabemos quién era él, pero tampoco que era afrodescendiente, ¿no? De hecho, siempre lo ponen con un pañuelo porque se dice que tenía su cabello súper afro y él se escondía, ¿no? Entonces se ponía su pañuelo. Entonces, son muchas cosas que no, que están, pero no nos desconectaron, ¿no? Como mentalmente nos hicieron esa desconexión y es ahora que vamos diciendo, ay, ok. También el ejército en ese momento no era el mejor y digamos que como las personas afrodescendientes tenían un estatus menor, ¿no? O sea, igual que los indígenas, ¿no? No tenían tantas facilidades, hubo un momento en el que se les invitó a formar parte del ejército para que, uno, fueran libres y dos, pudieran tener como un título, ¿no? El honor de defender al país en ese momento. Entonces, hay muchos datos que explican que casi todo el ejército que luchó en la independencia mexicana estaba conformada por morenos, pardos y afrodescendientes. Entonces, quiere decir que todo el movimiento independentista y mucho del movimiento revolucionario, o sea, lo que construyó México como tal, fue hecho por personas afrodescendientes e indígenas. Entonces, eh, ¿por qué los desaparecen, no? O sea, los borran cuando realmente ellos hicieron pues todo este movimiento. Es muy interesante. Pero practicando sobre eso, sobre la cultura y costumbres mexicanas, me imagino que en la escuela practicaban sobre cultura y costumbres. ¿Esos costumbres eran diferentes en su familia o fueran lo mismo? Like, ¿ustedes practican diferentes costumbres por su herencia? Sí, súper diferente, que es lo que te mencionaba hace rato, ¿no? O sea, ahí es cuando empecé a darme cuenta eh, que sí se percibe el mundo de otra forma. Nosotros, por parte de mi abuela, de mi familia afro, tenemos como herencia el son jarocho,
que el son jarocho es un género musical, pero que se alimenta de la danza, se hace comunidad. Entonces, eh, brevemente te explico que el jarocho, la palabra jarocho, venía justo de cómo les decían a las personas de esta zona de Veracruz, que eran afrodescendientes, que se dedicaban al ganado. En México no había ganado en la época prehispánica. Nosotros no teníamos cerdos, no teníamos vacas, no teníamos nada. O sea, todo lo más que teníamos eran guajolotes, como en ese sentido de carne, de aves. Y cuando llegan los colonizadores y traen a las personas africanas en ese momento, traen el ganado y los africanos eran los que se encargaban de la ganadería. Entonces, Veracruz fue uno de los principales estados con ganadería, sigue siéndolo, y quienes lo trabajaban eran las personas afro. Entonces, se les llamaba despectivamente jarochos a esas personas negras que después se juntaban con los indígenas y eran afroindígenas y andaban con unas herramientas que se les llamaba jaras. Entonces, esas jaras, donde traían a los cerdos y a las vacas, les empezaron a decir, los jarochos, ¿no? Y ellos son jarochos, pero siempre eran estas personas afrodescendientes que trabajaban con el ganado. Entonces, se construye esta identidad del jarocho, de la persona en esta zona de Veracruz, afrodescendiente, y en algún punto en el siglo XIX aproximadamente empieza la Santa Inquisición, que era la que prohibía pues todo, empieza a escribir sobre que se empiezan a cantar algunas coplas y a hacer unos bailes que eran muy malos, ¿no? Entonces describe que en los bailes o en estas reuniones, las personas, principalmente mulatos, negros, indígenas, como todos los que no eran blancos, ¿no? Se reunían y bailaban muy felices y juntaban los ombligos y pues ahí, ¿no? Así como, fiesta. Y los versos, justo, o sea, lo que cantaban, decían, eran burlas hacia la Santa Inquisición, ¿no? Y ese son, bueno, ahora es un son, pero en ese momento solo era una canción o una reunión, le llamaban el chuchumbé, que el chuchumbé es un vocablo africano. De hecho, en nuestra forma de hablar tenemos muchas palabras africanas. Entonces, ese es como el primer inicio de lo que después se convirtió en el fandango, que es esta reunión de todas las personas diferentes que no entraban como en la convención blanca, occidental y europea, y se empiezan a hacer pues más música, más danza y se crea el son jarocho, ¿no? Este proceso es más complejo, ahorita lo dije muy sencillo. Pero entonces se hace el son jarocho y como era tan mal visto, realmente se hereda de persona a persona, ¿no? Históricamente, ahora tú puedes ir y tomas una clase de son jarocho, pero históricamente, claro, y era heredado por nuestras abuelas, nuestros abuelos. Entonces, a lo que voy con toda esta historia es que mi abuela heredó de su abuela, ¿no? El son jarocho, el patrimonio del son jarocho, y mi abuelo igual, ¿no? Entonces, sí venimos de un legado, ¿no? Afro, cultural, eh, que pasó o sea, mi abuela va a cumplir 99 años este año, ¿no? Entonces ya casi llega a los 100 años. Entonces, si le enseñó a su abuela, quiere decir que son más de 300 años que está en mi familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, no tuve quinceañera, o sea, mis 15 años no fueron como hacen los demás, ¿no? Mis 15 años fueron un fandango, ¿no? Y entonces en mi familia, exacto, si se casan, se hacen fandangos. La cultura jarocha evidentemente está presente en todo, ¿no? Igual en la comida. O sea, nuestra comida es bastante diferente y la forma de hablar, como mencionaba hace ratito. Entonces, sí, claro que yo decía, pero ¿por qué, ¿por qué no puedo hacer lo que ellos hacen primero, no? Y después dije, no, o sea, lo mío es muy especial. Ahora entiendo que ahora para mí vale, ¿no? Mucho más. Digo, todo es muy valioso, pero sí me daba cuenta que antes quería lo que todos los niños hacían, ¿no?
Sí, porque si sus amigas estaban invitadas al fandango o tenía, no miedo, pero tenía vergüenza de invitarlas a algo diferente que un quinceañera tradicional de México. Pues primero sí, pero después como que ellas también se acostumbraron, ¿no? Ok. O sea, así como que, bueno, ella es la chica rara, entonces vamos, vamos a la fiesta, todo bien. Eso también te influyó para ser bailarín también, fue sus padres y también esa herencia de la música y el fandango. Sí, sí, la verdad es que mis papás nunca me obligaron a nada, o sea, nunca me dijeron, tú tienes que ser bailarina o tienes que bailar, ¿no? Porque eso lo hacemos en la familia. Es decir, mis tíos, algunos son carpinteros, ¿no? Ganaderos, maestros, o sea, cualquier cosa, y además bailan. ¿No? O Ujú. sea, además hacemos nuestros fandangos y ahí bailan, así mi tío, el que es empresario, igual llega y él baila son jarocho, ¿no? No es como una obligación, pero mi papá en específico y mi tía son como, bueno, es una familia muy numerosa, son como 10 hermanos, entonces dentro de esos, los últimos cuatro, sí decidieron como mi abuela los enseñaba y los tenía, mi abuela era bailadora, ¿no? Ella era la maestra del pueblo del son jarocho, de la danza, entonces los llevaba, ella daba la clase, pero llevaba a sus hijitos, ¿no? Entonces como que estos últimos cuatro, mis tíos, sí, sí tuvieron como la danza más presente y decidieron hacerse profesionales, ¿no? Entonces, pues ya después, al yo tener a mi papá que sí, pues todos los días, ¿no? Veía que bailaba, me llevaba a las funciones, yo a veces dormía en el teatro porque pues tenían ensayos así hasta la madrugada, ¿no? Entonces sí creo que de alguna forma, no sé si a fuerza bailarina, pero sí me hubiera dedicado al arte, de alguna forma. Nunca me obligaron, soy muy buena para la química y la biología, o sea, también pensé hacer otra cosa, pero sí, definitivamente creo que esta familia, ¿no? Como tan artística, sí me influenció en hacer danza ahora. Perdón que estoy devolviendo un poco para atrás, pero ¿cuál grado o qué edad recuerdas que tenía una experiencia bien claro que alguien, o si alguien te dijo algo o tú diste cuenta de su herencia de África? ¿Fue la primaria, fue la secundaria? ¿Cuál grado era? Primaria, en la primaria tenía yo un amiguito que él, su fenotipo era más afro, o sea, sí era muy moreno, chino y venía de una zona que ahora sé que es afro, o sea, en ese momento yo no sabía. Y yo me llevaba súper bien con él, o sea, éramos súper amigos. Eh, por eso, ¿no? Porque culturalmente había similitudes que en ese momento no te das cuenta, pero hay una afinidad. Eh, entonces, a mí no me discriminaban tanto porque yo era más clara, ¿no? O sea, mi piel es más clara y que la de él. Entonces, pero sí sentía mucho rechazo hacia él y ahí fue como la primera vez que dije, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué somos raros? Además, mi papá era el maestro de danza de la escuela. Okay. Entonces, en ese momento, un hombre, ¿no? Que se dedica a la danza también era muy cuestionable. Entonces también era como, es la hija del maestro de danza. Ay, pero la danza solo lo hacen las mujeres. ¿Por qué el papá hace danza? Y yo así como, pues no, o sea, no sé qué tienen en su mente con base a la danza. Y luego en la secundaria, ahí fue la primaria. Y luego en la secundaria, ahí sí recibí como mucha discriminación porque asociaban, como históricamente se ha asociado mucho a la población indígena y a la población afrodescendiente con la pobreza. O sea, siempre era como, tú eres pobre, ¿no? Tú, por Mm, tu aspecto o por tus papás, tú eres pobre porque llegas caminando a la escuela y la gente llegaba en coche, pues entonces ahí fue también donde empecé a darme cuenta, ¿no? Y ya estás más grande, entonces ahí fue como más duro. Me salí de esa escuela, de hecho, no terminé ahí, me fui a otra, dije, no, yo no puedo vivir eso.
eran groseros. Estoy mirando esta próxima pregunta y creo que voy a hacer una combinación. Basada en la conversación que teníamos antes, sí, ¿Ok? tengo interés en la historia y la cultura africana. ¿Por qué estás asistiendo a un curso en línea sobre eso, sobre raza y racismo en el UNAM? Usted Sí. puede platicar sobre su experiencia, sobre eso, cómo se siente para platicar con otras personas alrededor de México y internacional sobre raza y racismo. Sí, pues yo inicié, como mencionaba, por mi familia, o sea, como que si era, también me daba cuenta que ellos recibían racismo, ¿no? O sea, vivían racismo en muchos sentidos. eh, y al no querer ver la realidad, pues creas como protecciones, ¿no? Escudos y te empiezas también a alejar de tu raíz, de tu identidad. Entonces, digamos que en algún punto mis tíos, yo veía, ¿no? O mis primos, y era así de, no, es que yo no soy negro, yo no soy afro, yo no soy moreno, yo nada más tomo mucho el sol, ¿no? Entonces, por eso estoy más moreno que tú. Y cosas así que yo, así como, qué extraños. Este, pero cuando yo empecé a hablar y tocar, porque son temas sensibles, la verdad, o sea, no es tan fácil llegar y decirle, oye tía, tú sabes que eres afrodescendiente, y ella así como, no, o sea, no es fácil. Pero cuando lo empecé a hacer, primero fue raro y después fue como un florecer. O Mm. sea, después fue como, sí, o sea, sí es cierto, sí, sí lo soy, y no está mal, ¿no? Y yo, por supuesto que no está mal, es todo lo contrario, ¿no? O sea, eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, como decir, esto es lo que somos. Entonces, poco a poco mi tía, pues también fue influenciando a mi tío, y entonces, pum, 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 y empezamos a hablar directamente, a ver, pero ¿quién, de dónde viene, ¿no? Esta herencia. No, pues creemos que viene por parte de mi abuela, específicamente de su tatarabuelo, que llegaron y eran negros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, ocurre esta onda del blanqueamiento, ¿no? O sea, como se sentían mal, empezaron a blanquearse, sobre todo las mujeres casándose con hombres más blancos. Entonces, por eso es que todos somos de diferentes colores, de diferentes formas. Mis tías tienen su pelo chino hermoso, yo lo tengo más aguado. O sea, pero ahí, ¿no? O sea, como que yo preguntando y ellas contestando, se abrió la eh, curiosidad de seguir viendo, de seguir, oye, ¿y será que ella y los primos, y como quitarnos una venda, ¿no? Y decir, esto es lo que somos, y lo abrazamos y lo seguimos haciendo. Luego llegan sobrinos y primos y les decimos, oye, nosotros somos así, ¿eh? O cuando vemos que dicen alguna palabra o algo mal, nosotros también tenemos nuestra herencia, así que por favor no queremos escucharte decir eso y tal. Entonces se ha ido construyendo algo bonito, y ahí fue donde dije, yo necesito compartir esto, porque estoy segura que no soy la única chica ni la única familia que vive esta situación, ¿no? Seguro hay muchos. Entonces comencé a construir un taller artístico, porque pues lo mío es danza, ¿no? O sea, dije, yo no puedo escribir ahorita una tesis, ¿no? O un libro. Yo a través de la danza, que tengo acceso a muchos públicos, ¿cómo puedo compartir esta experiencia? Entonces, pues eso, me puse a investigar, y uno de los cometidos que tuve fue inscribirme a cursos oficiales que realmente hablaran, ¿no? Como de estos temas, y fue que llegué primero a un certificado en estudios afro-latinoamericanos y luego en estudios de racismo y xenofobia en México. Y la verdad me han ayudado porque me han dado como la base teórica para que yo, además de la danza, también pueda dar datos, ¿no? Como los que estoy compartiendo, datos, fechas, para la gente, porque quizá hay gente que no tiene relación con la raíz afro, pero sí, sí han observado situaciones, ¿no? O son maestros y requieren tener esa información para poder compartir con sus alumnos para hacer un mundo mejor, sencillamente. Entonces, me ha ayudado muchísimo
a darme cuenta que, o sea, yo tenía todo aquí y ellos me dijeron, no, sí, es real, o sea, sí es verdad que está pasando, porque también México eh, es como, no, en México no hay racismo porque todos somos mestizos, ¿no? Y tú así de, pero ¿qué tipo de mestizos? O sea, el Estado decidió quiénes iban a ser, qué raíces iban a ser, ¿no? Entonces, español y indígena, como mencionaba al inicio, nada más. Es súper racista el hecho de que no hayan considerado a las personas afrodescendientes y a las asiáticas, porque en México también hubo, que de hecho es una historia muy fea, porque también hubo un genocidio de personas asiáticas en el norte de México. Entonces también yo, por ejemplo, tengo algunas primas que tienen rasgos asiáticos. Entonces, es súper racista, discriminatorio y nos excluyen, ¿no? A los que no nos vemos como como este mexicano tiene que ser. Entonces, me ha ayudado muchísimo a estudiar para darme cuenta y poder proveer a la gente, o sea, creo que esa es mi misión, proveer a la gente de estos datos, aunque no estudien el diplomado, ¿no? O sea, quien sea que tenga acceso para que también, si ellos viven como en una familia como la mía, puedan reconocerse y vivir pues felices. Y la otra, eh, afrontar las situaciones de racismo, ¿no? Usted dijiste que está construyendo esa obra de danza para compartir. ¿Está abajo de construcción o lo existe? Es que es un taller, es como un workshop, ajá. Oh, so es un taller específicamente para like, comunicar, so cuando la gente asiste a ese taller, ellos pueden aprender las fechas y también la historia, a la historia, la fundación de la danza. Exacto. Por ejemplo, luego, en cuanto a la comida, mucha gente no sabe que la flor de Jamaica y tamarindo, la vaina de tamarindo, vienen de África, ¿no? Y en México, nuestras aguas, o sea, el agua de Jamaica y el agua de tamarindo siempre han estado. Sí. Y la gente no sabe, o sea, entonces digo eso, pero para que no solo sea como una clase, hago otra herencia africana en la música y la danza mexicana, es la polirritmia, que es hacer diversos ritmos, ¿no? Al mismo tiempo, como un círculo de percusiones. Entonces, por ejemplo, hacemos ritmos con Jamaica y con tamarindo, ¿no? Entonces, a la Jamaica le ponemos Jamaica, 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 Jamaica. Y la otra mitad del grupo hace tamarindo, tamarindo. ¿No? Entonces, es una dinámica musical, divertida y además tiene esta información, ¿no? Entonces la gente así no lo va a olvidar, o sea, lo escucha, lo hace y no olvida que la jamaica y el tamarindo viene de nuestra herencia afro, ¿no? Entonces la idea es que no solo sea una clase teórica de chicos, no sé qué, ¿no? O sea, jugamos, bailamos y se llevan toda esa información. ¿Cómo pueden los afroamericanos que posiblemente están mirando este video o también like cualquier persona que nacieron en los Estados Unidos o cualquier parte del mundo, cómo ellos pueden ayudar más a los afromexicanos y esas historias? Pues primero, yo creo que esto, ¿no? O sea, comunicándonos, preguntándonos, aunque estemos lejos en otros países, siempre hay algo que nos une. Yo el año pasado fui a Colombia, al Caribe y al Pacífico colombiano, donde hay mucha población afrocolombiana, y me di cuenta igual de muchas similitudes. O sea, comíamos lo mismo. O sea, mucha de nuestra comida es similar, nuestras palabras. Entonces ahí empiezas a darte cuenta, ok, somos diferentes, sí lo somos, pero la cultura africana nos une. Entonces, como que creo que también dentro de nosotros no ser tan pues tampoco discriminarnos, ¿no? Porque en México el fenotipo afro sí existe, es decir, sí hay personas que son negras y tienen todo lo que tú puedes pensar, ¿no? De qué es. Pero yo creo que no solo es eso, o sea, es eso, pero además también nuestra cultura y la historia mexicana lamentablemente nos borró eso.
¿no? O sea, este blanqueamiento pues nos dejó así, ¿no? Como morenos nada más. Pero también abrazarnos desde estas diferencias porque no podemos darle el peso solo al color, ¿no? Porque estaríamos haciendo lo mismo que los blancos hacen con nosotros. Entonces, eh, unirnos en estas diferencias, que es a lo que luego le nombran lo afrodiaspórico, ¿no? O sea, o sea, en todo está, ¿no? En la comida, en nuestras creencias. Nosotros tenemos, como en Cuba, ¿no? Muchos rituales que vienen de África, muchos, muchos, muchos. Eh, qué sé yo, nuestros apellidos, o sea, tenemos como algo más que no solo es el aspecto físico. Entonces, siento que a veces entre nosotros mismos nos juzgamos, ¿no? O sea, luego yo he ido a algunas reuniones con poblaciones afromexicanas, encuentros de los pueblos negros aquí en México, y a veces me ven y es así como, no, pero ¿y tú qué haces aquí? Y yo así de, no, pues, o sea, sí lo entiendo, ¿no? Porque físicamente, además, yo no vivo situaciones que seguro ustedes viven y eso no lo puedo cambiar, pero vivo otras, ¿no? Que también son valiosas y tenemos que abrazarnos porque yo, pues, también tengo esta afrodescendencia, ¿no? Desde otro lugar y estoy seguro que igual en Estados Unidos pasa, ¿no? O sea, hay diferentes mezclas, entonces creo que lo inicial es querernos así en nuestras diferencias y unirnos en nuestra cultura africana también, desde estos otros lugares. Y esas historias son bien importantes y son el propósito de lo que estamos haciendo con este podcast. Y voy a decir muchas gracias y gracias a las personas que están escuchando este podcast. Ustedes están escuchando el podcast de Life con nuestra invitada maravillosa, Nandi Luna. Y gracias. Gracias.